Siendo nuestro ingeniero especialista en VMware, don Pablo Castañeda. Pero antes, como todos, pues las sesiones les traemos pues una pequeña sesión de introducción. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de este señor, ¿verdad? Este señor se llama Joe Rogan y es el número uno del podcast del mundo. Si se recuerdan, él, bueno, en una sesión pasada donde hablamos de SpaceX, en la sesión anterior, si no estoy mal, en esa sesión Elon Musk salía en una foto fumando marihuana en un podcast. El podcast era el de este señor Joe Rogan. ¿Quién es él? Él es un comentarista pues, de diferentes temas, ¿verdad? El principal o al que se dedica es a comentar la UFC, ¿verdad? La entrevista a la gente que pelea, etcétera, etcétera. Y justamente hace algunas semanas salió en las noticias que Spotify pues había comprado el podcast que él tiene, ¿verdad? Por $100 millones. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es entender por qué se dio esa compra, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mercado de los podcasts? Y por qué le dieron pues tanto dinero por algo que parecería pues, algo sin sentido, ¿verdad? Entonces, primero, hablar de la atención. Y si alguien pues ya me ha escuchado antes, yo pues lo menciono mucho en mis charlas de transformación digital. Al final, pues todas las empresas y todas las personas compiten por atención, ¿verdad? Siempre me gusta mencionar este estudio que lo hizo Yankelowicz Center for Social Science Research. ¿Y qué nos dice el estudio? ¿Verdad? Nos dice de que constantemente estamos bombardeados por distintas, digamos, cosas o personas o situaciones que demandan nuestra atención, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué es tan importante la atención? Porque si yo no tengo la atención de las personas, pues yo no puedo posicionar un producto, no puedo vender una idea, no puedo hacer que las cosas pasen, básicamente. Entonces, obviamente, pues en los últimos tiempos esto se ha visto pues en mayor auge. ¿Por qué? Porque normalmente ahora pues las marcas tratan de llamar nuestra atención de manera digital, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en el mundo, pues cada vez más las marcas pues se van empoderando en estos medios digitales y tratan pues de posicionar sus productos, etcétera, etcétera, pues a través de ellos. Entonces, ¿por qué es que viene Spotify y adquiere ese show? Básicamente, cualquier empresa de contenido, ¿verdad? Como Spotify, como Netflix, como Disney, etcétera, etcétera, todas las que conocemos, tienen dos formas de crecer, ¿verdad? La primera es comprando el contenido, la segunda es creándolo, ¿verdad? Pues ninguna de las dos es como la mejor, pero sí son pues estrategias totalmente distintas. Cuando decimos comprar el contenido, podemos pensar en casos de éxito con, digamos, como Disney, en donde Disney lo que hace es que a partir pues, de la entrada del CEO anterior, Bob Iger, empiezan a adquirir distintas empresas de generación de contenido, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, ellos compran Pixar, compran ahí pues Marvel, Lucasfilms y recientemente a Century Fox. Entonces, ¿cuál es la estrategia de crecimiento de Disney? Lo que ellos van haciendo es de que compran propiedad intelectual que pueden explotar de mayor manera desde el punto de vista del estudio, ¿verdad? Les ha ido bastante bien, si me preguntan, pues buena estrategia. Y la otra estrategia, digámoslo así, pues es producir ese contenido, ¿verdad? Relanzar, digámoslo así, muchas ideas al mercado y realmente esperar a ver cuáles son las que pegan. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ese modelo de negocio, tenemos pues a la gran mayoría, digamos, de empresas que generan contenido. Aquí en pantalla ustedes ven empresas tradicionales, empresas, digamos, de televisión por cable, y también ven empresas de streaming. Esta es una estadística de 2017, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco. Ahora, por ejemplo, Netflix invierte $12,000 millones al año para generar contenido propio, ¿verdad? Rebasando a lo que en su momento pues era el que más invertía, que era NBC Universal. Entonces, tenemos estos dos grandes, digamos, tendencias para generación de contenido, obviamente, pues por lo mismo, toma de atención, ¿verdad? Y luego hay que empezar a entender para pues,
realmente analizar la noticia que veíamos anteriormente. ¿Quién es la pues, empresa que hizo esa compra? ¿Verdad? En el caso de Spotify, no sé si ustedes conocían, pero es una empresa que nace en Suecia, ¿verdad? Pues los dos fundadores son músicos, se podría decir, y toda su familia son músicos, etcétera, etcétera. Pero ellos pues, se topan con un gran concepto interesante que es, ok, tal vez la gente no quiere adquirir la música, sino solo quiere escucharla. Entonces, bajo ese concepto es que nace Spotify, ¿verdad? Siendo uno de los servicios de streaming que pues, actualmente tienen como la mayoría del market share en temas de aplicaciones, ¿verdad? Y platicando un poco de Spotify, les voy a contar ahí sí que un tip. Yo pues tuve la oportunidad de atender a diferentes conferencias en Nueva York. Y justamente conocí a la persona que desarrolló la imagen, que es este señor que está acá. Dirige un estudio que se llama Collins. ¿Y por qué se los menciono? Porque la imagen me gusta bastante. Ahora siento que es parte del éxito que ha tenido la empresa. Y si me ven, pues ahí estoy, ahí en el circulito blanco, ese soy yo. Eh, Ese era un dato curioso. Pero ya entrando nuevamente al tema, digamos, ¿quién fundó la empresa? ¿Verdad? Es este señor pelón que ven ahí a la par de Snoop Dogg. ¿Y con quién está? ¿Verdad? Está con Mark Zuckerberg del lado derecho de él, lado izquierdo mío, desde su pantalla. Y también está con este señor que está por aquí, que seguramente se acordarán de él cuando está por acá. ¿Verdad? Realmente Spotify se apalanca mucho del creador de Napster y él es el que ayuda a la empresa de Suecia a firmar diferentes contratos pues para hacer de esto pues, una historia de éxito exponencial. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es de que Sean Parker, que ya tenía, digamos, esta fama de haberle robado a las empresas de producción de música, pues ya los conocía a todos, ¿verdad? Por bien o por mal, pues ya conocía a los mayores ejecutivos. Y lo que hacen es de que van con ellos y les dicen, esto es el futuro, ¿verdad? Para que no te pase lo que te pasó con Napster, que te van a robar pues, realmente tu música. La única forma de que vas a poder estar va a ser con este tipo de servicios de streaming. Entonces, lo que hacen es aliar a estas empresas, ¿verdad? Las traen a Spotify y ellos reciben parte de las regalías, pues de las suscripciones que tiene el servicio. ¿Verdad? Estos son algunos números de Spotify. Si ustedes ven, digamos, el crecimiento es bastante importante, Q versus Q. ¿Verdad? Vemos que en el 2015, por ejemplo, tenían únicamente 18 millones de personas y para el Q1 de este año, pues ya son más de 130 millones de suscripciones. Obviamente estos ya, pues con un costo, dependiendo del país donde estén, ¿verdad? De 8 o 9 dólares. Y, así que va dependiendo. Otra de las cosas interesantes, ¿verdad? Es entender cuáles son los usuarios que usan este tipo de aplicaciones. Aquí los vemos divididos por edad, ¿verdad? Básicamente, pues la mayoría está de 18 a 34 años, podríamos decir, pero también pues tiene mucha población de pues, arriba en temas de edad, ¿verdad? ¿Cómo se divide, verdad? En Estados Unidos, ¿cómo se divide el tema de los suscriptores? Pues, la mayor parte son hombres. Esto me llamó la atención, no entiendo por qué, pero pues, así es, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esos, digamos, hitos que ha tenido que pasar Spotify? Pues aquí fue fundado, ¿verdad? En el 2006, tuvo su primer app en el 2009. Aquí tenemos, pues, una serie de eventos que fueron, pues, impulsando a ese crecimiento. ¿Y por qué el tema del podcast es bastante importante para Spotify? ¿Por qué metieron 100 millones de dólares con este señor? Porque al final tenemos que entender que pues, el formato de podcast, por ejemplo, ha ido pues cobrando cierto grado de importancia en mercados pues bastante desarrollados como Estados Unidos. Este es, por ejemplo, un porcentaje de la población, digámoslo así, que ha escuchado al menos un podcast en la vida, digamos, 155 millones de personas. Y esto en celeste es cuántos han escuchado un podcast en el último mes. Si ustedes ven, son más de 100 millones de personas, esto en Estados Unidos, como les decía. Sin embargo, pues es eso, ¿verdad? El podcast se ha vuelto una herramienta para llamar la atención de los clientes y es un formato que produce contenido de manera recurrente, ¿verdad? La recurrencia del tipo de contenido es lo que le interesa a Spotify porque él quiere que constantemente estemos entrando al app
y que ese app nos esté generando valor constante, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos entender? Que obviamente, pues los podcasts, al empezar a tener ese auge, digamos, en atención, empiezan a generar bastante plata, ¿verdad? Y aquí podemos ver, pues, algunas de los revenues que genera la industria, ¿verdad? Y millones. Y luego, pues, entender también quién es este señor Joe Rogan, ¿verdad? Como les mencionaba, él, pues, entrevista gente en su podcast. Sus podcasts, a mí en lo particular, no me gustan porque duran más de 2 horas. De la gente que le gusta, ¿verdad? Ahí hay, efectivamente, pues, bastantes millones de personas que lo escuchan. Y él tiene pues más de 1400 episodios grabados ya en su canal, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de música, ustedes pueden pensar, pues sí, un artista tal vez llama más gente, por así decirlo, pero ¿cuánto tiempo tarda un artista en generar un disco? ¿Verdad? Seguramente, pues dependiendo del artista, ¿verdad? Lleva más de un año. Entonces, en el tema del podcast, ellos semanalmente casi están publicando contenido y por eso es que es importante. Ahora vamos a hablar un poco de algunas tendencias que analizamos para hacer esta presentación, ¿verdad? Y usamos el contenido de Media Monitors. Ellos son, digamos, una empresa que se dedica exclusivamente a medir tráfico de audiencias en Estados Unidos. Miden diferentes canales, ¿verdad? Radio, digital, cable, televisión, etcétera, etcétera. Y lo que ellos lograron detectar es de que el consumo de podcast, digámoslo así, a nivel de Estados Unidos, pues ha sido algo, como les decía, que ha crecido exponencialmente y no solo, digamos, en escuchar un único podcast, sino que la gente, por lo general, escucha más de uno. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se distribuye ese tema. Y justamente Joe Rogan, como les decía, es el número uno de ese formato específico de contenido en Estados Unidos, ¿verdad? Este es un extracto que saqué del estudio, ¿verdad? Interesante que él es el número uno en todas las categorías de edad y únicamente el segundo, digámoslo así, en la categoría de 35 a 44 años, ¿verdad? Otra de las cosas que me pareció interesante es que él trasciende, digámoslo así, como las barreras estas eh, de sociales, podría decirse, socioeconómicas, ¿verdad? Entonces lo escuchan no solo mujeres y hombres, sino que también de diferentes edades y también, además de eso, de todos los niveles de ingresos, digámoslo así, que podrían pues, estar interesados en el medio. ¿Verdad? ¿Cuántos seguidores tiene este señor? Tiene en Instagram, por ejemplo, 9 millones de seguidores. Este es el último video que sacó. Tiene 716,000 vistas. Y lo que hizo Spotify fue firmar con él una exclusividad, ¿verdad? Él lo que va a hacer es de que a partir de cierta fecha, que no me recuerdo cuál era, pero a partir de cierta fecha, la única forma de poder acceder al contenido va a ser usando Spotify. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos de que tiene pues 8 millones de suscriptores, que tiene pues toda esta parte de que es el número uno en podcast, que tiene pues esto además de que el podcast es un medio de contenido que se publica, digamos, con más constancia y también sumamos de que, por ejemplo, el tema de Spotify al final pues es una empresa de generación de contenido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se van sumando y van haciendo que Spotify pues vaya tomando estas estrategias cada vez más agresivas y esta es la primera vez que contrata a alguien que genera este tipo de contenidos para que esté exclusivamente sobre la plataforma. ¿Ya qué es lo que ellos quieren lograr? Ellos quieren lograr obviamente que este número que es el ingreso recurrente mensual pues vaya creciendo, ¿verdad? Y para pues terminar y finalizar esta parte, entrar al Kahoot, un poco del análisis de los números, ¿verdad? Spotify, ¿por qué invierte 100 millones de dólares? Porque el lifetime value de sus clientes, esto quiere decir el promedio que le genera a cada persona que ingresa a Spotify en la vida que tiene con la empresa, ¿verdad? Conforme pues mantienen la relación comercial. Son 18 meses y eso equivale a 96 dólares. Y eso quiere decir de que si ellos logran jalar a 1 millón de personas de la audiencia de este señor, que solo en YouTube tiene 8 millones, pues es una inversión que hace sentido. ¿Verdad? Seguramente ellos hicieron pues un estudio un poco más detallado de lo que les vine a plantear el día de hoy, pero realmente pues eso nos deja saber pues varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que nos ayuda, digamos, al webinar de hoy, por ejemplo, es de que
obviamente, pues a medida que las cosas cambian, nosotros tenemos que ir adaptándonos, ¿verdad? Esos han sido los mensajes que hemos querido transmitir pues en esta serie de webinars. Y justamente uno de esos cambios, y para mí bastante interesante, es el tema del día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy, que Pablo seguro nos trae una super presentación por ahí. Para no robarle más tiempo, vamos a pasar al Kahoot. Recuerden, tienen que entrar a www.kahoot.it y colocar el pin que ven en su pantalla. www.kahoot.it y el pin que tenemos por acá. Así entregamos la gift card de esta semana y dejamos que Pablo nos cuente de lo que venimos a hablar. Vamos a dar un par de segundos más si alguien se quiere meter. Y empezamos. Recuerden, las preguntas son de la sesión de la semana pasada, ¿verdad? Y las hace el conferencista, así que si están difíciles, pues es culpa de Miguel Bolaños, de Costa Rica. Respuesta correcta, la número 2 será. Vamos a ver qué me va dando. Don Eric, segundo lugar, Mario. Siguiente pregunta. Respuesta correcta, 96% de satisfacción. Vamos a ver. Don Marlon, ¿quiere ganar otra vez, don Marlon? Siguiente pregunta. Respuesta correcta, 5 componentes críticos. Hoy sí está reñido. Pablo, primer lugar. Marlon, segundo. Tenemos 2 oportunidades más. Vamos a ver quién gana. Todas las anteriores. La última pregunta. Respuesta correcta, todas las anteriores. Y ahora vamos a ver quién fue el ganador de esta semana. Felicitaciones, Pablo. Entonces, favor de escribir por el chat para saber qué Pablo es. Y así mandarte pues tu gift card. Entonces con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si me haces favor
don Pablo Castañeda, de compartir la tuya. Perfecto. Y así te voy presentando. Bueno, Pablo Castañeda, para los que no lo conocen todavía, es pues nuestro experto en VMware. Lleva ya, ¿cuánto será, Pablo? 2 años y algo, ¿ah? 2 años y Ya medio. 2 años y medio, sí. 2 años y medio con nosotros en Martinexa, ¿verdad? Para contarles un poco del perfil profesional de Pablo. Pablo pues se ha desarrollado pues casi que más de, ¿qué será? Pues, unos 12 años tal vez en temas de VMware. Ha pues tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en Centroamérica, ¿verdad? En algunos países también de Caribe. Pues ha sido también un ejecutor para proyectos vendidos del lado del fabricante, ¿verdad? Con VMware, con Dell, con nosotros en Martinexa. Y básicamente, digamos, de las personas que yo conozco que saben del tema, pues casi indistinguible de alguien de fábrica. Entonces, seguramente hoy Pablo nos trae una excelente presentación. No sé si te voy a dar, ya puedes compartir tu pantalla, o sea, no te tenía la opción. Excelente. Gracias. Entonces, los dejo con Pablo, ¿verdad? Él nos trae esta semana una charla interesante en donde vamos a ver algo de nubes, si no estoy mal. Así es. No sé si ya se ve mi pantalla. Ya. Excelente. Eh, bueno, muy buen día a todos. Muchísimas gracias por su tiempo y yo creo que este tema, a todos los que hemos andado en temas de VMware y también temas generales de nuestros centros de datos y el famoso cloud, nos va a llamar mucho la atención. Eh, Quiero arrancar la reunión del día de hoy con la visión que tiene VMware, porque de ahí parte el tema de cloud, básicamente. Eh, la visión de VMware, esto está escrito hace ya unos 6 años, más o menos, 6, 7 años. Escribió VMware su visión y está dibujada en este slide. VMware dice que debemos enfocarnos en las aplicaciones, en estas tipo tradicional, nativas de cloud, o las famosas SaaS, dígase un Office 365, por ejemplo, ¿sí? Que las podamos tener albergadas en cualquier nube, eh, arrancando por la nuestra, y poderlas entregar en cualquier tipo de dispositivo. Entonces, esta es la visión de VMware, definitivamente todo con seguridad intrínseca en cada una de sus capas. Y basado en esta visión es que VMware ha hecho todas sus adquisiciones y todos sus desarrollos en los últimos, no sé, VMware nace en 1998, así es de que en los últimos tal vez 10 años, VMware ha venido haciendo compras más fuertes para alimentar un poco más esta visión, ¿sí? El día de hoy pues nos vamos a enfocar en la nube de Amazon y cómo VMware pone a su disposición como un servicio la nube de Amazon. VMware, a pesar de que tiene todas estas firmas con nubes, es importante resaltar de que Amazon es el pionero con VMware, y adicional a que sí es un servidor que se presta directamente desde VMware. Entonces, todas las presentaciones que recibimos de VMware nos dicen que tienen en cualquier nube, ¿sí? Y es totalmente cierto. Sin embargo, como servicio prestado por VMware, el único es Amazon, ¿sí? Es algo interesante. Vamos a arrancar un poco ya directamente con lo que significa la nube de Amazon. La nube de Amazon, que es Powered by VMware Cloud Foundation, así no son todas las nubes, por cierto, las nubes sobre las que VMware firma contratos, no es porque se vaya a utilizar la nube per se de ese proveedor, sino que es
o sea, es una negociación para que VMware corra su stack en las nubes de estos terceros, ¿sí? Así de que el caso de Amazon no es diferente y trabajamos con el stack de VMware. ¿A qué me refiero con el stack de VMware? El hipervisor que ya conocemos todos, NSX y vSAN como base, ¿no? Sin embargo, Cloud Foundation puede y tiene dentro de sus componentes también toda la parte de automation, vRealize Suite completa, y también un tema novedoso para nosotros en nuestra región es el tema del manejo de containers dentro de ese portafolio que tiene Cloud Foundation. A ver, yo creo que ya di una charla acerca de esto, pero para hacer un resumen, ¿cuál es la diferencia de un vCloud Foundation, o sea, VMware Cloud Foundation versus comprar todos los componentes que estábamos hablando de que el hipervisor, vSphere, vSAN o NSX por separado? Realmente Cloud Foundation es como tener todas estas piezas, pero armadas, versus contar con un cloud, con los componentes como vSphere, vSAN, NSX, vRealize Suite, Kubernetes, etcétera, ¿no? O sea, todas esas piezas por separado las podemos armar, sin embargo, es un tema sumamente complejo y por eso es de que Foundation se ha venido convirtiendo en como la infraestructura de facto base de todas las plataformas y la nube no es la excepción. Que se puede ir armando por separado, como se lo ha hecho a algunos clientes, se puede hacer, que es un poco más complejo, pero toca ver cada caso en particular para los centros de datos de nuestros clientes, porque algunos no hacen uso de todos los componentes y tampoco se trata de que adquieran una solución o software que no le vayan a sacar provecho, ¿sí? Entonces, Cloud Foundation es eso, armar ese motor, tener ya armado ese motor. Y Cloud Foundation tiene muchas aristas y muchos casos de uso. Son todas las cajitas que vemos por debajo, ¿sí? Bases de datos, un Workload Domain para Horizon, que sería la virtualización de escritorios, un IaaS, ¿sí? Infraestructura como servicio, que sería más o menos en nuestra nube privada para la entrega de infraestructura como servicio, containers como servicio, containers en nuestro centro de datos, así como el tema de Machine Learning y todo lo que sea analítica, también es un Workload Domain separado. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la capa superior. O sea, hablé de esto porque esto sería, lo que está en la parte de abajo sería nuestra nube privada y lo que está en la parte de arriba es cómo nos interconectamos hacia esa nube pública y qué contiene esa nube pública, ¿sí? O sea, uno de los componentes base pasando es HSX, HLM, que es el manager de esa interconexión entre nuestra nube privada y nubes públicas, y en este caso, si contamos con una nube de Amazon pública, ¿no? Como les decía, Cloud Foundation es la base, porque se cuenta con todo el stack de VMware, también en la nube. Entonces, ¿en qué se convierte esa nube? Realmente es un centro de datos que puede estar en cualquier parte del mundo, donde tengamos centros de datos, podemos albergar nuestra información. ¿Qué es lo que tenemos adentro? También tenemos un vCenter, también tenemos vSphere, también tenemos vSAN, también tenemos NSX. Al igual como que estemos pensando en nuestro data center principal, ¿sí? La idea es que si queremos interconectar los dos data centers, pues estamos hablando que tenemos arquitecturas homogéneas hasta cierto punto, ya les explico por qué, pero la idea es que tenemos una base homogénea y entonces interconectamos nuestro centro de datos, nuestra nube privada con esa nube pública. Temas interesantísimos con Amazon, definitivo, es que a pesar de que tenemos vSAN del lado de Amazon, existe la posibilidad
de conectarnos contra los servicios de forma nativa que tiene Amazon. Y uno de esos servicios, pues, por ejemplo, es el storage, ¿no? El Elastic Block Storage, básicamente del lado de Amazon. Así es que podemos empezar a hacer uso y a consumir infraestructura y servicios de Amazon. Eso es algo interesante al momento de hacer una contratación con VMware Cloud en AWS. Por cierto, por si alguna vez lo están googleando o lo están buscando, esto de VMware Cloud en AWS, VMware lo resume porque somos expertos en ingeniería, en poner acrónimos, ¿no? Pero por eso le ponen VMC on AWS. Entonces, lo van a encontrar como VMC en AWS. Eso es la nube de Amazon con el stack de VMware. Esta nube es vendida como un servicio, como les comentaba, de parte de VMware. Entonces, podemos consumirla como que estuviéramos comprando licencias. Ustedes nos pueden llamar y nosotros poder presentarles una propuesta de esa nube como servicio. Ya les voy a comentar cómo es que arranca y qué tipo de componentes son los que tenemos ahí adentro. Es consistente, como les decía, manejamos el mismo stack, así que tenemos una consistencia, lo cual nos ayuda a que sea sumamente portable. ¿Sí? Tenemos varios modelos de migración de cargas hacia esa nube. Esa portabilidad nos la provee el estar manejando el mismo stack de VMware. Es integrada, definitivamente tenemos integración con los componentes de VMware, pero también los servicios de Amazon. Entonces, es sumamente interesante ese punto. Adicional a que podemos manejar también cualquier tipo de app en esta nube. Y cuando me refiero a cualquier tipo de app, también me refiero al tema de containers y desarrollo de aplicaciones nativas de cloud. ¿Sí? Este slide dice lo mismo, sin embargo, a pesar de que tenemos todo ese stack de VMware, hay algo interesante. VMware se encarga del tema de soporte, ¿sí? Toda la operación queda en manos de VMware en la nube de Amazon. ¿Y a qué me refiero con eso? Como lo ven en el slide, es parchado, upgrades, ¿sí? Cualquier tipo de actualizaciones y de monitoreo. ¿De qué? Del stack de VMware. Entonces nosotros nos encargamos de consumir realmente los recursos, pero no de administrar esos recursos, ¿sí? Eso es un tema importantísimo. Cualquier consulta que tengan, por favor, nos la dejan en el espacio de preguntas y así podemos, si no en esta misma sesión, podemos contestarlas más adelante y enviárselas por correo, ¿sí? Entonces, como les decía, todo el ciclo de vida del stack de VMware queda en manos de VMware, ¿sí? Desde el deploy, ¿sí? Porque la implementación, cuando solo lo contratamos, y por cierto, la contratación arranca por 3 nodos, ya están liberando, si no es que ya está liberado, el que podamos arrancar con 2 nodos en Amazon. Entonces, desde el deploy nos lo hace VMware, la configuración inicial, el parchado y cualquier tipo de upgrades. Así de que ese ciclo de vida lo mantiene VMware y nosotros no metemos las manos en ese tema. Cuando estén viendo temas en internet y buscando información, existen dos tipos de hosts, dos tipos de nodos. Unos a los que le llamamos I3 y existe otro tipo de nodos que se llaman R5. Ya les voy a comentar un poquito acerca de esas diferencias. No es cosa del otro mundo, realmente es la forma en que manejan el almacenamiento. Entonces, bueno, un tema importante, más allá de lo que dice este slide, es la nota que puse abajo, ¿sí? Arrancamos con 15 teras en R5 y podemos tener incrementos de 5 teras hasta llegar a 35 teras por nodo, ¿sí?
haciendo uso de Elastic vSAN Cluster. Ese Elastic vSAN Cluster lo que usa es el almacenamiento de Amazon que les comenté antes, que se llama Elastic Block Storage. Entonces, ese es un tema interesantísimo y varias capacidades, ¿no? Múltiples stretch clusters, eso es algo importante. Por ahí voy a estar comentando, pero me anticipo. El hecho de que contemos con una nube pública de Amazon o de cualquiera, no me sé cada uno de las letras pequeñitas de estas nubes, pero algo que les puedo decir es que siempre debemos preguntar por la alta disponibilidad, porque tengo ya un par de casos, un cliente que nos está haciendo una contratación para un proyecto interesante, creía, y así es, porque uno así lo imagina, que cuando uno contrata una nube pública, inmediatamente está contando con todos los SLAs, replicaciones entre las nubes de ese proveedor, y aunque basta con poner un chequecito más y decirle que necesitamos esa replicación, realmente no lo tenemos, ¿sí? Porque una nube pública es, como les decía, un data center físico en algún lugar del mundo. Sin embargo, ese data center yo lo puedo respaldar y yo lo puedo proteger como protejo mi data center principal. Y necesito tener un alterno que recupere toda mi data, todos mis servidores. En el caso de una pérdida del site, si yo no lo contrato de esa forma, Amazon me pregunta incluso en qué región. Por ejemplo, yo puedo elegir región del este, pero yo tengo que elegir un lugar donde yo quiero tener esa nube pública. Entonces, este es un tema importantísimo que lo tengan en mente, ¿no? O sea, una nube pública, entonces, es un data center en algún lugar del mundo con ciertas características que nos lo ponen a nuestra disposición como un servicio. Son muy ágiles, definitivamente, porque tienen mucha capacidad de recursos. Entonces, ya les voy a mostrar cómo funciona esa agilidad y esa flexibilidad de crecimiento. Pero no es más que un data center, ¿sí? Contar con otro data center en el caso de una falla. Entonces, si yo estoy disponiendo de ese data center como mi único data center, sigo con el mismo problema como que si estuviera con mi data center en el sitio primario donde yo me encuentro, si no tengo una replicación y si no tengo cómo recuperarme ante un desastre, ante una falla, ¿sí? Por cierto, a Azure ya le pasó en una ocasión, ¿sí? Eso es algo interesante. Pues bueno, Amazon, como cualquier otra nube, tenemos que tener los modelos para hacer las migraciones, ¿sí? Entonces, los planes, las construcciones y las migraciones para ese movimiento de cargas es algo muy interesante cuando hablamos del stack de VMware. Por cierto, y más adelante lo tengo explicado, podemos hacer cargas en caliente. Esa es parte para mí es la gracia de tener una nube y es poder mover mis cargas en caliente entre mi site primario y el site secundario y hacerlo también como en frío, ¿no? O sea, cold migration también lo podemos llevar a cabo. En muchas ocasiones es necesario, depende del tipo de cargas y depende de lo que andamos buscando de esa nube pública. Ok, vamos a entrar un poco en temas un poco más técnicos, pero son importantes, ¿no? El default dentro de AWS arranca con 2 data centers. Eso es algo importante, ¿sí? Ese es el default. Contamos hasta 20 clusters por data center y con un máximo de 320 hosts en la nube, en esa nube pública.
Eso es lo que podemos contratar. Cosas interesantes. Si ven el data center 1 en el diagrama, pues tiene solamente 10 clusters, pero podemos llevarlo hasta 20 clusters. Arrancamos, como les decía, con 3 hosts como mínimo y hasta 16 hosts por cada uno de esos clusters. Como les decía también, Amazon está liberando próximamente, si no es que ya lo está haciendo en estos días, el que podamos arrancar con 2 hosts. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque tenemos mucho cliente de un tamaño, para nuestra región podría ser mediano, pero para la región estadounidense y a nivel mundial terminamos siendo muy pequeñitos, ¿sí? Nuestros data centers son muy pequeños y entonces por eso es de que se está liberando esto, donde están viendo que hay un mercado objetivo relativamente pequeño que no logramos alcanzar con las soluciones de Amazon, porque empiezan muy grandes, entonces no se vuelve costo eficiente una solución de Amazon para ciertos data centers, ¿no? Ok, como les decía, esto es un soft limit, por eso esa notita que aparece por ahí abajo, porque esto puede crecer a muchos más hosts, que son los 320 que mostraba por acá, ¿no? Y 20 clusters por data center en la nube. Las vistas, pues me voy a ir brincando esto. Lo que sí les puedo comentar es que contamos con una vista tanto de nuestro data center, perdonen, tanto de nuestro data center on-premise, ¿sí? de nuestra nube privada, como del data center que tenemos con Amazon, ¿sí? Interesante este punto. Y como les decía, podemos tener 2 o más data centers contratados con el mismo Amazon, y estos, hablando en zonas, en un mismo data center podríamos tener 20 ¿sí? zonas diferentes, así le llaman en Amazon. ¿Y qué podemos llegar a hacer con esto? Podemos tener un RPO HA. ¿Y eso qué significa? No es más que hacer un stretch vSAN cluster entre estos data centers. ¿Por qué? Porque necesito recuperarme ante el desastre de ese data center. Entonces, si requiero, lo puedo contratar de esta forma. Esto aplica muy fuerte para aquellos clientes que buscan estar única y exclusivamente en la nube. Pero eso no es más que estar en un data center en la nube, y entonces tienen que buscar cómo lo van a recuperar en caso de un desastre. Como siempre le he dicho también a los clientes, el extender la LAN, ¿sí? Toda la capa 2 con NSX, que es factible, y por cierto también está disponible en Amazon. Extender el storage, que también es una capacidad como lo estoy mostrando ahora en este slide, es factible. Sin embargo, esto no significa que yo tenga un data center de contingencia, ¿sí? Aquí estoy expandiendo mi data center entre 2 sites, y estoy convirtiendo el data center, los 2 data centers en una modalidad activa, ¿sí? Ese es el famoso activo-activo. Y yo podría tener un tercer data center que me sirva de contingencia si así lo quisiera, ¿sí? Depende de cómo haya configurado y hecho el sizing de cada uno de estos data centers. Puede ser que a la falla de un data center el otro no me soporte toda la carga porque no está diseñado para ese fin, ¿sí? Podemos diseñarlo para ese fin, pero obviamente los recursos hay que tenerlos duplicados, si fuera el caso. Entonces, es importante que se note que aquí yo puedo tener un tercer data center para la recuperación ante desastres. No funciona así cuando yo uso mi data center on-premise, ¿sí? en sitio, y hago una extensión hacia la nube, y esa nube la uso como uno de los casos de uso, que es el Disaster Recovery Site, ¿no?
Este slide me gustó muchísimo y vale la pena porque es de sizing. Y una de las preocupaciones altas de los clientes, como sucede en los sitios primarios, pero en la nube, hay una granularidad interesante, ¿sí? Y es que podemos elegir la cantidad de CPUs a nivel de cores que necesitamos correr en cada host. Eso quiere decir que yo puedo crear un clúster con cierta cantidad de CPU cores, y esto aplica porque seguimos con soluciones que siguen siendo cotizadas de esta forma, ¿sí? De proveedores de terceros en software. Dígase, famoso Oracle, ¿sí? Tenemos en Oracle, hay unas restricciones interesantes por la creación de los clusters y entonces podemos elegir la cantidad de CPU cores por host, porque ahí, o sea, no podemos pagar ese licenciamiento tan pesado si empezamos con servidores que tienen 48 cores, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo importante, ¿sí? ¿Cómo trabaja Amazon las fallas? Pues bueno, si falla un nodo, independientemente de cómo se haya descubierto la falla, ¿sí? Porque también tenemos todas las herramientas de VMware para descubrir fallas y hacerlo de forma proactiva. Sin embargo, si falla un host, Amazon inmediatamente agrega un host. Eso lo hace de forma automática, ¿sí? Hace la resincronización de data, remueve el host que falló y deja el host nuevo. Así de simple es, y realmente, o sea, esto se los menciono, aunque nosotros no nos metemos en toda esa configuración, administración y detección de problemas. Esto lo hace Amazon inmediatamente. Cuando nosotros estamos contratando los servicios de Amazon, podemos expandir nuestros clústeres, así como lo podemos contraer. Algo que yo quise agregar acá es que este proceso de expansión o de contracción de clústeres dura 10 minutos, ¿sí? O sea, en 10 minutos nosotros con algunos clics en pantalla, así como el que están viendo ahora mismo, podemos expandir ese clúster o contraerlo. Y el tiempo en que dura Amazon en llevar a cabo este proceso internamente es alrededor de 10 minutos. Es algo interesante. Observen por acá esto. ¿Sí? Siempre, cuando vamos a ver nube con Amazon, al menos, y bueno, así funciona también con Azure, nos va a aparecer la región, ¿sí? No todos los productos, no todas las soluciones están disponibles para todas las regiones en donde se encuentra Amazon. Entonces, siempre nos va a preguntar por la región. Y esto es lo que les decía. Nosotros podemos tener un data center aquí, virtual, contratado en la nube, pero no es más que un data center físico en algún lugar. En este caso, en el este de Estados Unidos, en Virginia del Norte. Y asimismo podríamos tener uno en el sur, por ejemplo, ¿sí? Interesante ese tema. Esto es otra de las características de Amazon que podemos configurar al inicio. Y es un Elastic Distributed Resource Scheduling que maneja Amazon. Nosotros, si ven, por ahí arrancaba el mínimo cluster size, dice 3, y el máximo cluster size, dice 5. Yo esto lo puedo configurar, ¿sí? Es personalizable. ¿Y de qué se trata? Si yo tengo un clúster como el que se ve en pantalla de ejemplo, ¿sí? Y este alcanza ciertos niveles que yo le definí, los famosos threshold, son umbrales que yo le definí en cualquiera de los recursos, CPU, memoria o almacenamiento. Y este es alcanzado, por ejemplo, ahí
sobrepasé el storage en algún momento, entonces Amazon, a partir de la configuración que yo coloqué, él me agrega un host para que yo pueda suplir esa necesidad. ¿Sí? Esto lo hace de forma automática. Claro, de forma automática también va a llegar nuestra factura, ¿no? Pero de forma interesante nunca dejó que nuestro servicio fallara por una necesidad de un recurso, cualquiera que sea, si es CPU, memoria o disco en este caso, ¿sí? Cuando los recursos regresan a la normalidad o cuando se ve que no necesitamos más de ese host, el host es removido y se queda durmiendo por 30 minutos para asegurar de que simplemente no es, al contrario de un pico de utilización, que sea un pico pero hacia atrás, en que bajó la necesidad de recursos y que lo voy a volver a necesitar. Entonces queda 30 minutos y definitivamente el host es removido después de que no se ve que haya más necesidad de recursos. ¿Sí? Esto, como les decía, es a partir de la configuración anterior, yo le puedo decir hasta cuántos le permito a Amazon que me agregue de forma automática. ¿Sí? Pero bueno, esta es la integración, pero bueno. Así como existen algunas características en nuestro data center principal, en lo que ya conocemos, muchas políticas, porque estamos con el mismo stack de VMware, entonces están soportadas. Yo también puedo crear reglas de afinidad, reglas de anti-afinidad o deshabilitar el vMotion, el DRS de vMotion, ¿no? El hecho de que lo deshabilitemos, ojo, no implica de que si falla un nodo, no se vayan a mover esas cargas, o sea, no van a arrancar porque tenemos HA en el clúster. ¿Sí? Así es de que, o si ponemos en modo mantenimiento, que sería algún tema controlado, y ponemos en modo mantenimiento un host, pues las cargas igual se van a migrar con vMotion hacia otros servidores. Entonces, son políticas que aplican tal cual, aplican al día de hoy en nuestro centro de datos. Esto es lo que les comentaba, tenemos una visión de nuestro data center on-prem o nuestros data centers on-prem y el data center en la nube. Esto es lo que VMware venía diciendo, es tener una sola vista para todos nuestros recursos y para toda nuestra administración. Ojo con esto, yo, aunque puedo entrar al vCenter de la nube, yo no puedo entrar a los componentes a nivel Virtual Appliances, a nivel administración, para hacer algo, ¿no? Porque como les decía, eso queda en manos de VMware. Pero bueno, ese era un comentario nada más. Esta es una vista, por ejemplo, de cómo tendría yo mis data centers on-prem y mi data center en Amazon. Cosas interesantes que se habla por acá. Podemos tener un cold migration, o sea, yo puedo apagar una máquina virtual y hacer una migración de mi sitio primario a la nube. Puedo hacerlo vía vMotion, con la salvedad de que aplican las mismas restricciones que aplican al día de hoy en nuestros centros de datos. Hay un tema de EDC que tenemos que revisar, el soporte para ese cross-cloud vMotion. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos con HCX, que es administrado por HLM, que es Hybrid Cloud Management. Con HCX puedo interconectar mis data centers y ahí no necesito hacer vMotion. Realmente no es vMotion la herramienta que se usa o la característica que se usa por detrás, sino que es una característica propia de HCX, y esta herramienta nos permite hacer una migración de cargas entre data centers sin importar si estoy con el mismo single sign-on, el mismo dominio,
sin importar si los procesadores son soportados el uno con el otro, como funciona para el EBC, para vMotion. Yo puedo hacer muchas configuraciones, que ya las voy a mostrar, entre data centers, ¿sí? Eso es también algo interesante. Esto es lo que les decía. En este slide se muestra un poco mejor qué temas son administrados por VMware y qué temas son administrados por nosotros. Básicamente nosotros nos encargamos de consumir recursos. De ahí el resto, la administración, las actualizaciones, como les decía, los parches de toda esa infraestructura por debajo, se queda en manos de VMware, ¿sí? Y por más de que yo sí me conecto al vCenter para administrar mis recursos, realmente solo para eso me va a servir, porque yo no puedo entrar al vCenter en modo administración del appliance para hacer algún tipo de cambio, ¿sí? Ok. Y esto es interesante. Por acá dice, yo no tengo acceso a la configuración de mis switches distribuidos, ¿sí? Porque no puedo hacer cambios de administración, de configuración, no puedo hacer cambios. Eso se solicita a VMware y ellos se encargan de hacer los cambios que nosotros necesitemos. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero lo voy a tocar un poco más adelante porque son los gateways que se crean a nivel de NSX, cómo funciona esa interconexión entre nuestra nube on-premise y la nube de Amazon, ¿sí? Temas muy interesantes. Los tipos de migración. Como les decía, el call migration. Aquí hay unos puntos claves, ¿sí? Aquí, obviamente, la máquina está apagada, suspendida, y voy a hacer la migración, ¿sí? La puedo hacer con Direct Connect, esto es de Amazon, o puedo crear una VPN con IPsec por temas de seguridad y que quede encriptado el canal y hacer la migración en frío de mis cargas de trabajo, ¿sí? Funciona con switches estándar como con switches distribuidos. Perfecto. El vMotion, que sí sería un movimiento en caliente de mis máquinas o de mis cargas de trabajo, sí funciona con DX, ¿sí? Que es de Amazon, con BIF, L2 y L3 ruteados, pero esto lo hace Amazon. Realmente, o sea, no tenemos que hacer ningún tipo de configuración y es una interconexión entre nuestra nube privada y la nube pública. Y eso es lo que llamamos Cross vCenter vMotion, porque agarramos el vCenter de la nube, el vCenter de nosotros, y hacemos una migración de cargas entre vCenters. Y eso es tal cual, los mismos requerimientos, como que estuviéramos conectando nuestro data center en un sitio primario y queremos hacer migración a un data center en un sitio secundario, la misma cosa, ¿no? Funciona también con switches estándar, como switches distribuidos, solo que en el caso de Amazon, pues hay una compatibilidad AV9 de la máquina virtual para que esto funcione y, como conversábamos, cuando es vMotion, necesitamos cumplir con las consideraciones, con todos los requisitos de EBC para que funcione. Con VMware HCX, pues como les decía, se puede decir que esta es la novedad, ¿sí? Algo que tal vez no habían visto, y es para movimiento de cargas de trabajo en masa, incluso, ¿sí? Agarramos y movemos todas las cargas de trabajo que se puede hacer como call migration o como vMotion, ¿sí? Funciona en ambas vías. Pero hay características muy interesantes que seguramente muchos de ustedes ya las han experimentado, como cuando hacíamos una migración tanto de host, ¿sí? Como de storage, y nos permite hacer muchos cambios, como cuando hacíamos un converter entre una máquina, cuando usábamos VMware Converter B2B, una máquina virtual hacia máquina virtual, y nos permite hacer muchos cambios, como por ejemplo en la actualización de VMware Tools, no sé si se recuerdan,
actualización de los tools del hardware virtual, ¿sí? En este caso nos permite hasta remover snapshots, ¿sí? Como algunos todavía tenemos snapshots como mala práctica de mucho tiempo en los centros de datos. Entonces, para evitar problemas de consistencia de discos, entonces con HCX logramos remover snapshots. Podemos retener una MAC address, eso es importante. Si en caso necesitamos mover esa máquina y que retenga la MAC address entre nuestro data center y el data center de Amazon. Funciona con BizFare 5 en adelante. Sin embargo, como noticia, seguramente ya lo escucharon todos también, en marzo salió ya BizFare 6. Así es de que todos los que tengan BizFare 6 para abajo deberíamos estar migrando a BizFare 6.5 para arriba. Hoy en día ya estamos en versión 7, así es de que vale la pena pensar en un proyecto de migración si en caso están por debajo de BizFare 6, ¿no? Como les decía, esta es la novedad, esta es la forma de interconexión entre nuestra nube pública y privada. Podemos hacer migración de múltiples máquinas virtuales en paralelo. Por eso es que les decía que esto es para masa. Necesitamos mover un servicio completo. Entonces lo agarro y ese servicio lleva 10, 15 máquinas virtuales y las puedo migrar en paralelo, ¿sí? Por ahí es importante en ese bulk migration que es necesario y requerido, más que necesario, requerido un reinicio cuando se haga el switchover entre un data center y el otro, ¿sí? Ok. Esta conexión Hybrid Cloud Extension que se hace con HCX está al día de hoy limitada a una sola nube. Eso seguramente lo van a estar liberando, pero está limitada a una sola nube. Eso quiere decir que si yo tengo esta nube, pero también tengo una con Oracle, también tengo una con Azure, esta interconexión de mi centro de datos hacia afuera está limitada a una nube, ¿sí? Sin embargo, pues, como les decía, es una solución muy robusta que me ayuda a migrar cargas a gran escala, ¿sí? Y migraciones en caliente. Eso es algo interesante, ¿no? Y, ojo con eso, voy retrocediendo por acá, esto que dice por acá abajo, cross version. Eso quiere decir que sí puedo migrar cargas de trabajo. Por eso es que ponen versión 5, ¿sí? En este caso yo les recomendaría que no estuviéramos abajo del 6.5, pero bueno, si estamos migrando de versión 6, por ejemplo, a Cloud, donde va a estar en la última versión, eso se los aseguro, va a estar en versión 7. Ojo con esto. Cuando exista la actualización de hardware virtual, de los tools, si yo quisiera traérmelas de vuelta, yo debería, o sea, por eso es que la mejor práctica es que mantengamos nuestro data center actualizado, ¿sí? Esto es un tema interesante porque funciona tal cual como que estuviera con un cluster en mi data center que está en versión 7 y yo tengo la versión 6 en otro clúster y hago una migración de esas cargas y actualizo esas máquinas virtuales. Cuando yo quiera regresarlas, me va a marcar una error, ¿sí? Ahora, con HCX, yo voy a poder hacer esa migración independiente de versiones entre mi sitio primario y la nube. ¿Sí? Ok. Tema de storage. No me voy a meter mucho en los temas de seguridad, pero es importante notar de que a nivel de vSAN, por más que yo pueda usar el KMI protocol en vSAN local, cuando estoy trabajando en mi data center local, bueno, puedo usar los dos. Puedo usar KMI o puedo usar solo el Management Service, ¿sí? Que sería el KMS. Key Management Interoperability Protocol es el otro.
Pero, ojo con esto, en Amazon únicamente se utiliza KMS. Eso es un tema de seguridad nada más. Depende qué esté haciendo yo en mi data center principal y que yo quiera migrar cargas de trabajo, ¿no? Entonces, es un tema nada más para tomarlo en cuenta, pero es un tema ya más técnico y de seguridad que Amazon utiliza únicamente KMS. Como les decía, uno de los nodos es I3. Aquí hay un ejemplo, obviamente con 3 nodos. ¿Y cómo funciona el almacenamiento en estos nodos de Amazon? RAW, que sería la utilización, pero antes de duplicación y compresión, versus Usable, que sería ya cuando aplicamos de duplicación y compresión. ¿Cómo serían las capacidades en discos reales a los que vamos a tener acceso? Depende de la tolerancia a fallos que le configuremos a nuestra solución. Si colocamos una tolerancia a fallos de 1, por ejemplo, vamos a tener 5 teras, versus si colocamos una tolerancia a fallos 2, vamos a tener 4 teras. Tolerancia a fallos 0 creo que nadie está utilizando, pero bueno. Eso en RAID 5 y RAID 6, a ver cómo funciona, de la misma forma, ¿no? Con y sin duplicación y compresión. Entonces, nos dicen que tenemos 15, pero son crudos, literalmente crudos, que luego aplicamos todas las políticas de alta disponibilidad y los tipos de arreglos, y así más o menos quedarían 3 nodos en términos de terabytes, ¿sí? Realmente esto es a revisarlo con cada uno de los casos que ustedes quieran para que veamos cuáles son las necesidades. Depende de cantidad de teras que se requieran, cuántos nodos necesitamos colocar, qué tipos de arreglos podemos solicitar, con qué tipo de tolerancia a fallos vamos a trabajar. Esto es interesante, ¿no? O sea, que hacer un análisis con ustedes, así como hoy día les pedimos hacer un análisis para Software Defined Data Center, que sería una solución hiperconvergente en el centro de datos principal, con la IBoptics, RBTools, TDM y ese tipo de herramientas que nosotros usamos, pues la misma historia funciona para la nube, ¿no? Porque no es más que un data center definido por software en la nube. Eso es, con ciertas características adicionales. Por aquí aparece otro ejemplo, que es el nodo R5, que es el otro nodo que les va a ofrecer Amazon. Este es el nodo que nos ofrece para trabajar con el disco de Amazon, ¿sí? Es un server que no viene con discos, pero es un server con alta capacidad de almacenamiento, porque lo que trae son teras de Amazon, ¿sí? Arranca por 15 teras, un nodo, ojo con esto, y podemos llevarlo hasta 35 teras, como les mencionaba, en crecimientos de 5 teras. ¿Sí? Este es el otro tipo de nodo que tiene Amazon a nuestra disposición. ¿Qué sucede en R5 cuando falla un host? Casi que lo mismo que les explicaba anteriormente. Así se identifica, se agrega un host temporal, hace una resincronización y remueve el nodo fallido y deja el nodo nuevo ya resincronizado, y esto lo hace de forma automática, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si falla un disco de un server, de un host? Pues casi que funciona de la misma forma, ¿sí? Lo único es que agarra todo el disco, lo remueve, esto lo hace Amazon de forma automatizada. Una vez más, ¿sí? Crea un nuevo disk group, sincroniza y listo. Eso es todo. ¿Sí? Si ven, los problemas que tiene la nube son los mismos problemas que tenemos en un data center definido por software. Ya cuando estamos armando nuestra nube privada, nos damos cuenta que son los mismos problemas. Y es más, ese es el fin en mente, tener el mismo stack para manejar las cargas de trabajo de forma estandarizada, solo que hay tareas que
si nos falla un disco, nosotros en nuestro data center, nosotros vemos qué es lo que está pasando y podemos crear diferentes métodos de recuperación ante ese fallo. ¿Sí? Mientras que Amazon tiene una recuperación, ellos lo hacen de forma masiva. Definitivamente, como les decía, ellos tienen muchísimos recursos, entonces no tienen ningún problema con eliminar todo el disk group, crear un disk group nuevo, sincronizar y listo. O sea, no es que agarren un disco y lo van a reemplazar un solo disco, no lo hacen así. Y es más, todos estos procesos ellos también los tienen automatizados. ¿Sí? Interesante, con Visa, tenemos una capacidad de manejo de clusters de SQL. ¿Sí? Esto de forma nativa en Visa se puede hacer. Y esto, ¿por qué se menciona como un tema separado? Porque es posible configurar el quórum que necesitan muchas de las soluciones de este tipo, ¿no? Entonces, manejar un quórum y que quede soportada la creación de un clúster de SQL Server. Créanme que hay muchos slides dentro de todo esto que podemos irlo revisando con ustedes en particular según sea el caso y necesidad, pero quería hacer un brief de esto, ¿sí? O sea, a nivel de networking, pues tenemos obviamente toda la conectividad con NSX, temas de seguridad, ¿sí? Y la visibilidad también. ¿Se recuerdan? Si en algún momento hemos conversado de herramientas de monitoreo de tráfico este-oeste, ¿sí? Que nos sirve para crear las reglas de firewall de microsegmentación en NSX, la famosa herramienta vRealize Network Insight. Entonces, de la misma forma tenemos esas soluciones. Un overview de qué significaría esa interconexión de nuestro data center con la nube pública, pues allá mismo también se generan los gateways, ¿sí? Un gateway de management, donde vamos a tener solo los componentes de administración interconectados, así como tenemos un gateway de compute, donde tenemos todo el manejo y el movimiento de las cargas de trabajo, dígase máquinas virtuales. ¿Sí? Ese es el resumen, pero está separado, y esto es importante, ¿sí? Porque se separan esos gateways para la administración de compute. Bueno, hay un nodo dentro de esos tres, y por eso es de que lo tienen así, que maneja todo el tema de administración. ¿Sí? En esos tres nodos que les mencionaba que es el mínimo, que definitivamente Amazon está haciendo un esfuerzo para dejarnos dos, pero va a haber un tercero, nos van a sacrificar algo de recursos, porque siempre debe existir un nodo de administración. De hecho, las mejores prácticas también dicen que en el data center que nosotros tenemos on-premise, si el data center empieza a expandirse, tal vez yo les diría, ya vamos por 7, 8, la mejor práctica dice 9 nodos, debiéramos sacar un clúster incluso de administración. ¿Sí? Aquí lo hacen lógicamente a nivel de networking, pero les estoy hablando ya en términos generales de nuestro data center. Va a ser un data center mucho más saludable. Y bueno, y tiene el sentido que ya empecemos a sacar todos los componentes de administración a un clúster separado cuando vamos por este número, porque si vamos por este número y no tenemos herramientas adicionales de automatización, virtualización de networking, virtualizado obviamente el storage, herramientas de monitoreo y de optimización. Si vamos por 9 nodos y no tenemos todo esto, estamos en un problema, porque solitos nos estamos disparando, pensando en que vamos a poder administrar todas esas cargas de trabajo sin tener herramientas que nos ayuden para eso, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, sin duda alguna. Pues bueno, eso es básicamente el tema de management y el tema de compute, cómo se manejan esos pools, ¿sí? Como les decía, existe DX,
Esto es directo de Amazon, es un directo connect, como es una de las formas en las cuales podemos interconectar nuestra nube privada, nuestra nube on-premise, con la nube de Amazon. Sí, bueno, yo tengo otro par de slides un poco más técnicos, pero tal vez los podemos revisar en todos aquellos que estén interesados en que revisemos alguna solución o algún caso de uso de VMC en AWS, ¿sí? Otro de los casos de uso, sin duda alguna, es un centro de datos en la nube como sitio de recuperación ante desastres. Y por eso es que VMware Site Recovery Manager vuelve a ser uno de los protagonistas como software acá, en conjunto incluso con vSphere Application, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué características tenemos en esto? Pues las mismas que teníamos en las soluciones tradicionales, no tradicionales, pensemos en nuestro data center primario y nuestro data center secundario, qué tipo de cosas podemos hacer con Site Recovery Manager. Básicamente lo mismo, podemos hacer pruebas no disruptivas, o sea, hacer una simulación de una falla de mi sitio primario y ver qué temas y tener toda la auditoría para ver qué temas fallaron durante el proceso de recuperación ante ese desastre. Tenemos tanto el failover como el failback. Y sin duda todo el tema de auditoría que les comentaba, ¿sí? Todos los reportes para ver qué temas fallaron, qué temas están bien en términos de nuestro plan completo de recuperación ante desastres. No me voy a detener mucho más en esto porque si en algún momento ya tuvieron la oportunidad de revisar Site Recovery Manager, entenderán cada uno de estos puntos. Y si no es así, con muchísimo gusto igual podemos revisarlo si es el caso de uso que ustedes andan buscando. Otro de los casos de uso, sin duda alguna, es la virtualización de escritorios y aplicaciones con Horizon en cloud, con Amazon, en donde obviamente podemos hacer varias cosas. Una de ellas es la extensión de nuestro data center, como ya lo vimos, y funciona tal cual para ese mismo mundo. Correr aplicaciones de forma local, disaster recovery también, porque podemos crear, creo que lo tengo más adelante en un slide, a ver si no lo eliminé, pero podemos crear un modelo de pods para trabajar con la nube. Por cierto, en ese sentido tenemos como Martinexa una solución muy interesante costo-beneficio, creando una plataforma en diferentes pods. Si ustedes tienen un data center primario y secundario, pues creamos esos pods entre esos dos data centers para la virtualización de escritorios y aplicaciones. Pero también lo podemos expandir a la nube, ¿sí? Pues funciona exactamente igual. Al final de cuentas, como les decía, estamos bajo el mismo stack de VMware, bajo el mismo Cloud Foundation, si fuera el caso, así que no hay ningún problema. Crear de forma temporal los desktops y las famosas pruebas de concepto de Horizon, hacerlas en la nube de Amazon. Este es un ofrecimiento de Amazon, aunque tenemos que cumplir con muchos o varios requerimientos para poder hacer esas pruebas de concepto, ¿no? Pero bueno, es uno de los casos de uso adicional. Esto es lo que les comentaba, sí, justamente por acá lo tengo, que podemos tener on-premise y en la nube en un modelo de pods para que sea interconectado nuestros directorios activos, por ejemplo, los DNS, todas esas réplicas, y poder estar corriendo escritorios virtuales de forma activa entre la nube y nuestra nube privada, ¿sí? Y esto lo podemos hacer entre dos data centers de ustedes mismos. En temas de automation, sin duda alguna, muchos ya han empezado a indagar sobre los temas de desarrollo de aplicaciones nativas de cloud y está totalmente soportado, ¿sí? Para que lo tengan en mente, podemos hacer una extensión de nuestro data center
eh, hacia la nube y contar con todas estas herramientas como de clusters para nuestro team de desarrollo. ¿Sí? Eso está totalmente soportado. Quiero ir resumiendo con los casos de uso para que se los queden y nos comenten si tienen algún interés de alguna evaluación. Yo siempre he dicho que primero hay que ordenar la casa, hay que ver qué tenemos en nuestro data center principal, crear nuestra nube privada según nuestras necesidades y luego empezar a ver temas de cloud. Sin embargo, hay muchos clientes que están acelerando todos estos procesos, buscando alta disponibilidad, como les decía, una extensión del data center porque ya no alcanzan los recursos en el sitio primario y prefieren empezar a ver lo que significa en costos crear un data center en Amazon, en la nube, y ese es uno de los grandes casos de uso. Por otro lado, la recuperación ante el desastre. Si no cuento con un data center y definitivamente no lo voy a crear, algunas corporaciones están pensando también en que el data center donde van a recuperarse ante un desastre sea de la nube. Esto aplica también para aquellos clientes que sí tienen dos data centers y los tienen con, por ejemplo, con un SAM extendido. Tenemos vSAN en Stretch Cluster, con L2 también extendido entre sus dos data centers, pero saben que están en activo y que sus recursos no van a dar al momento de fallo de un data center. Entonces, piensan en un data center como para recuperarse ante un desastre, ¿no? En un data center en la nube. Cloud Migrations es uno de los casos de uso, pero a ver, este es el tema de, aunque se habla de un tema de movimiento de cargas bidireccionales, muchas veces los clientes piensan que lo mejor va a ser quedarse al 100% en la nube. Recuerden que pierden la administración de casi todo, ¿sí? Se quedan consumiendo recursos. Entonces, este Cloud Migration, si ven la flechita en doble vía, porque lo que trata es cómo interconectamos nuestro data center con ese data center en la nube y podemos estar moviendo cargas en caliente de un data center a otro, ¿sí? Tener esa flexibilidad como si fuera un data center nuestro secundario. Y por último, la modernización de aplicaciones, que es lo que estábamos conversando. Ya entramos en temas de crear un clúster para nuestro tipo de desarrollo, con metodologías de DevOps, por ejemplo, es CI/CD, estar pensando en crear ese clúster. Puede ser creado al 100% de la nube pública. Interconectamos nuestro data center contra esa nube pública solo para conectar ese clúster que lo vamos a usar para desarrollo. O bien, también tenerlo en la nube privada y hacer una extensibilidad, como decía el punto número 1, está totalmente soportado para un clúster, igual para el team de desarrollo, ¿no? Estos serían los casos de uso, incluyendo el tema, definitivamente, el tema de Horizon, el de virtualización de escritorios, que es uno de los más buscados hoy en día en los data centers y todos los clientes por el tema de la pandemia, ¿no? Señores, muchísimas gracias. Con esto yo concluyo. Jorgito, no sé cómo estamos. Yo voy saliendo también ya a otra reunión, pero como decía, si tienen alguna consulta, tengo como 5 minutos para poder atenderla. ¿Cómo? Tenemos dos preguntas. Ajá. Tenemos una que dice, tengo una infraestructura hiperconvergente con 3 nodos on-premise con vSAN y vSphere. En estos momentos hay necesidad de crecer en un cuarto nodo. ¿Es posible hacerlo de forma híbrida en cloud? A ver, si tenemos solo
O sea, si necesitamos crecer un solo nodo, no vamos a poder hacerlo en cloud porque no nos permiten crear uno solo. Como les decía, eh, el mínimo eh, era de 3 y lo están convirtiendo a 2 nodos. Sin embargo, vale la pena mencionar, y por eso les decía que hay muchos temas aquí del tamaño de nuestros data centers al día de hoy. Y eh, si tenemos únicamente 3 nodos y necesitamos crecer en un cuarto nodo, no le van a encontrar la forma de justificar esto costo-beneficio, subirlo a Amazon igual con 2 nodos. ¿Sí? Sinceramente, los costos no van a dar para hacer la diferencia de qué pasaría si yo crezco un cuarto nodo en mi data center on-premise. Esa es la realidad económica. ¿Sí? Y si fuera técnica, lo mínimo que nos van a permitir, si es que ya está liberado, va a ser 2 nodos y podríamos poner ese nodo, hacer una extensión de nuestro data center hacia la nube con esos 2 nodos. Eso técnicamente se podría, sin duda alguna. Ok, y la otra dice, ¿es posible administrar desde vCenter on-premise virtuales en AWS S2? ¿Me puede repetir? Si es posible administrar desde vCenter on-premise máquinas virtuales, supongo que quería decir ahí, de AWS S2. Ok, si son máquinas virtuales que fueron creadas en Amazon como tal, no las puedo trabajar. Lo que sí puedo hacer es que si creé máquinas en el stack de VMware con servicios de Amazon, sí las puedo administrar desde el vCenter. ¿Sí? Okay. Porque, ojo, todas estas nubes tienen su propio catálogo de servicios e incluso Amazon no se excluye, ¿verdad? La última dice, AWS Direct Connect, ¿es un servicio o una virtual? ¿Cómo es la integración? Si Amazon Direct Connect, ese es un servicio de Amazon, es correcto. Viene incluido cuando uno contrata el servicio con Amazon. Y si queremos hablar más de la integración, podemos sentarnos con ustedes en particular para mostrarles cómo sería la configuración de a nivel de routing. Si se quiere, por cierto, se crea una VPN y si no es necesario porque queda encriptado con esta solución de Amazon. Okay. Sí. Gracias, entonces, Pablo. No, a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué gusto. Por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Que tengan feliz día.